Buenas noches. A nosotros nos tocó el tema de pérdida de energía debido a accesorios. Mis compañeros son Ana Gabriela Murcia, Harrison Bonilla y quien les habla, Laura Marcela Quevedo. Buenas noches. Bueno, como tal la pérdida de energía por accesorios o como tal la pérdida de energía es cuando en un conducto o tubería se pierde una presión que se origina en un determinado fluido a consecuencia de la fricción que se producen entre los diferentes fluidos y sus paredes o también por los accesorios como las tuberías, los codos o las direcciones del fluido. Algunos obstáculos son considerados como la misma tubería, y los accesorios se presentan en codos, válvulas, reducciones, derivaciones, estrechamientos, los cambios de sección y dirección del fluido a través de la tubería, entre otros. Eh, la pérdida de energía se reporta en términos de un coeficiente de resistencia se va a ser expresado por la letra K, donde su ecuación, la ecuación de pérdida de energía menor por accesorios, se representa como HL igual a K multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad, siendo HL la pérdida menor y K el coeficiente de resistencia, V siendo la velocidad del flujo al cuadrado y G como la gravedad. Siguiente. Listo. En la tabla que estamos viendo, tenemos algunos tipos de accidentes, algunos tipos de codos o válvulas, donde se muestran ya específicamente su coeficiente de resistencia hechos a través de unos experimentos en donde se demostraron y se usaron como una constante dependiendo del tipo de material. Siguiente. Buen día. Para el cálculo de pérdida de menores se utilizan pues varias expresiones. Entre esas está la expansión súbita. Esta consta al pasar un fluido por una tubería pequeña a otra más grande a través de una expansión súbita. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un poco abrupta o brusca. Su velocidad disminuye de manera abrupta, lo que ocasiona unas turbulencias en esta parte de la tubería y pues causando así una pérdida de energía. También tenemos la expansión gradual. Ese tipo de tubería cuenta con una sección cónica conforme el fluido pasa de una tubería de una tubería pequeña a una más grande. Esto reduce la pérdida de energía eh, por el paso de las aristas que podrían ser afiladas como se representan en las expresiones graduales. ¿Esto qué quiere decir? Que pues estas expresiones cónicas reducen el paso de la pérdida de energía por unas aristas bruscas en esta zona. Eh, y las paredes pendientes del cono tienen a guiar el fluido durante la desaceleración y expansión de la corriente del fluido. Por lo tanto, conforme el fluido disminuye, se reduce el tamaño de la zona de separación y la cantidad de turbulencias. Entre esos, pues también tenemos el término de difusores. Los difusores eh, se convierten en la energía cinética presentada por la carga de velocidad, que si esto quiere decir que es la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad, a energía de presión, que sería pues la presión dividida en el peso específico. Conforme el fluido va circulando en la tubería más pequeña a la más grande. Eh, para eso, pues, empleamos pues unas ecuaciones, que es la pérdida de energía, y adicional implementamos la ecuación del incremento de presiones que se convierte en esta ecuación.
En la pérdida en la salida, conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito o tanque grande, como mostramos ahí en la figura, su velocidad disminuye hasta casi cero. El proceso se disipa la energía cinética que el fluido tenía en la tubería, indicada por la carga de velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por tanto, esta pérdida de energía, su condición es HL, que es la pérdida menor de energía, es igual a 1.0 multiplicado por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esta se le denomina la ecuación de la pérdida en la salida. Mm, el valor de K es el coeficiente de resistencia, que es igual a 1.0, y este se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se conecta a la pared del tanque. La figura que vemos ahí es la pérdida en la salida conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito estático. En la pérdida de la entrada, sucede que la contracción, cuando un fluido se mueve a un depósito o un tanque relativamente grande hacia una tubería. El fluido debe acelerar desde una velocidad despreciable a la velocidad de flujo en la tubería. La facilidad con que la aceleración se lleva a cabo se determina la cantidad de la pérdida de energía y por lo tanto el valor del coeficiente de resistencia de la entrada depende de la geometría de esta. Mm, revisamos que hay 3 gráficos. Tienen diferentes configuraciones y el valor sugerido al coeficiente de resistencia es diferente para cada una. Las líneas de corriente que se observan en cada gráfico se ilustra el movimiento del fluido dentro de la tubería y muestran que la turbulencia asociada con la formación de una vena contracta en la tubería es la causa principal de la pérdida de la energía. Esta condición es más severa para la entrada que se proyecta hacia adentro, por lo que se recomienda un valor de coeficiente de resistencia de 1.0. En resumen, el valor para el coeficiente de resistencia por medio de estas figuras depende del diámetro que tenga cada tubería. Para el Mm, ejemplo 1, determina la pérdida de energía que ocurre cuando 1000 mililitros sobre un minuto de agua circula de un tubo de corriente de 3 pulgadas tipo K a otro de 1 pulgada tipo K a través de una contracción súbita. Este ejemplo es para una pérdida en la salida. Lo que quiere decir entonces que respecto acá al diámetro de la tubería, que es 25.3 milímetros, se saca el área, que es 5.017 por 10 a la menos 4. Esto para resolver la velocidad lo pasamos a metros cúbicos por segundo, siendo que el caudal de 100 litros por minuto lo dividimos en el área que acabamos de sacar, 5.017 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, por un metro cúbico por segundo sobre 60.000 litros por minuto, dándonos una velocidad de 3.32 metros por segundo. Luego se reemplaza entonces en la ecuación velocidad al cuadrado sobre 2 veces por gravedad, siendo igual a 3.32 metros por segundo dividido 2 veces por 2 por 9.81, dándonos 0.56 metros. Ok, el coeficiente de resistencia, aquí que se representa como la letra K, es de 0.42
Estos valores se pueden hallar en una gráfica encontrada en los libros del material de estudio, dependiendo de lo que decía mi compañera, el diámetro y el área de la tubería y el material. Con esto conseguimos entonces que la ecuación dada para la pérdida menor por accesorios sería la K, que equivaldría a 0,42 según los datos ya dados, y lo multiplicamos por el resultado que nos acaba de dar nuestra compañera, dándonos un total de 0,24 metros de pérdida menor por accesorios. Para el segundo ejemplo de la pérdida de entrada, dice, determina la pérdida 1 de la energía que tiene lugar cuando fluye 1000 mililitros sobre minutos del agua de un depósito a un tubo de corriente de 1 pulgada a través de una tubería que se proyecta hacia dentro del almacenamiento y por una entrada bien redondeada. Entonces tenemos el mismo diámetro que el anterior. A este lo único que vamos a cambiar es el coeficiente de resistencia, ya que nos están pidiendo que sea redondeada, dándonos el 0,04, reemplazándolo en la fórmula de la pérdida de energía menor. Entonces multiplicamos el coeficiente eh, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, siendo 0,04 por 0,56 es igual a 0,02 metros. Muchas gracias y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.